Quisiera que fuéramos allí al Evangelio de Juan y buscáramos del capítulo 3 los versículos que nos corresponden el día de hoy, que son el 19 al 21. El Evangelio de Juan presenta extremos eh, impresionantes. Hace 8 días estuvimos mirando el gran amor de Dios, la expresión del amor de Dios en lo más alto, en lo más sumo, en lo más elevado. Pero también inmediatamente el Señor va a hablar en estos versículos y va a escribir sobre la condenación, que es un- algo opuesto, pero igualmente alto, algo verdaderamente, eh, si es el tema de la condenación, algo terrible, donde va a hablar precisamente sobre ese tema, sobre la condenación. Entonces el tema que va a hablar, o vamos a hablar, o el- estos versículos nos van a enseñar, es sobre la condenación. Y tenemos los versículos 19 al 21, entonces quisiera que por favor los buscáramos allí. Y si ya lo tiene, pues nos pusiéramos en pie y lo leyéramos todos a la voz de tres. Así es. Y vamos entonces a leerlo todos. A los de 1, 2, 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias por permitirnos como pueblo tuyo tener, Señor, la gracia y la bendición de estar presentes en este tu día santo para recibir de ti, Señor, la gracia y la misericordia, la bendición, Señor, de que nos hables a través de la exposición de tu palabra. La exposición de tus dichos son nuestro deleite, Señor. Y pedimos, Señor, un corazón como el corazón de David, acordándonos de él, que anhelaba, Señor, que tus dichos estuvieran en tu corazón y que tú les explicaras y que meditara en ello de día y de noche. Lloramos, Señor, para que nuestro corazón y nuestro anhelo sea de esa forma, Señor. Que recibamos tu palabra como creyentes, Señor. Que recibamos tu instrucción como cristianos. Cristianos entendidos, no rebeldes, Señor. Y obra por tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos. Para que nos des oído para oír lo que tu palabra dice a la iglesia. Amén. Bien, mis hermanos, podemos tomar asiento. Entonces, hemos hablado al respecto del tema de estos versículos, un tema muy diferente al que vimos hace 8 días, pero igual de profundidad. Entonces, hace 8 días hablamos de por qué de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Eso lo hablamos. Y hablamos al respecto que no vino o su haberle enviado no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo, en este caso mundo, eran eh, escogidos entre todas las naciones, eh, no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. Para eso fue el propósito de ser enviado el Señor. El Señor Jesús, el Verbo encarnado, le dice a Nicodemo esa noche que por haber hecho esto el Señor revela el gran amor que tiene Dios para con los escogidos, su pueblo. Y Nicodemo ya ha entendido
que son los que nacen de nuevo, no de la simiente de Abraham, aunque la promesa es para ellos, porque ahí está el Señor Jesús entre los judíos, sino que también para todos aquellos que Nicodemo entendía con esa palabra mundo. No judíos entre las naciones, sino gentiles escogidos como Abraham entre las naciones. Pues en esa noche de entrevista del Señor Jesús con Nicodemo, el Evangelio por medio de la iglesia ha expresado hasta el día de hoy, ha mostrado y enseñado mucho a los creyentes e incrédulos y lo seguirá haciendo mientras que esté, del amor de Dios encerrado todo en la persona de Cristo para que el que crea en Él no se pierda. Nuestra labor de decir, de hablar. Juan el apóstol es el apóstol del amor, es el que revela, ¿cierto? El por qué Dios envió a su Hijo al mundo, porque quería mostrar el gran amor de Dios y quiere glorificar al gran amor de Dios. El pueblo de Israel hasta ese momento sabía que Dios le amaba, pero no sabía de tal manera cómo lo amaba. Y al explicarlo, el apóstol enseña y revela sobre el amor de Dios, que nosotros nos ha admirado, o a la iglesia la admira ese amor, le maravilla ese amor durante ya más de 2 milenios. Entonces, Dios es amor por Jesucristo. Dios es amor en Jesucristo, según Juan 3:16. Y solo los creyentes, los que han nacido de nuevo, pueden conocer esa faceta de Dios que es amor. Tal como en sus epístolas y en sus escritos, Juan reitera constantemente. Una de las cosas que creo yo, estudiando por varios años a Juan, y con lo que vemos en este texto de Juan 3:16, es con creer, y sobre todo en el contexto de la entrevista que está teniendo el Señor Jesús con Nicodemo, parece ser que el creer verdadero es muy diferente al creer, como ya hemos dicho, de un Jesús que le podemos atribuir un amor en nuestra fe propia, en nuestra mentalidad propia, en nuestro concepto propio o en esas fes personales que podemos creer en Él. Porque podemos inclusive atribuirle amor a Dios, amor de Dios inclusive, pero en nuestro propio concepto, pero no en el que Jesús está mostrando, nos está revelando. La gente de afuera, los incrédulos, piensan que Dios puede amar, pero no de tal manera, ¿sí? Porque la fe que expresan no es una fe de un nacido de nuevo, no es un creer en Jesús de un nacido de nuevo. Ahora bien, hemos hablado de que hay dos cosas que Juan dice que debemos creer en Jesús. Primera, que es enviado de Dios y que tiene que ser levantado, ¿cierto? Y mirarle para que sean salvos y que puedan entrar en el reino de los cielos. Y eso es una fe de un nacido nuevo, es decir, mirar a Jesús. Pero con este texto se le añade otra cosa para las personas que entiendan, o Juan escribe para que entendamos, que aparte de mirar a Jesús como Salvador, tenemos que amarle. Amar a Jesús, amarlo. Y eso es lo que nos enseña este texto. El amar a Cristo. Y ojo, Juan es claro en ello. Y vamos a verlo y meditarlo. Para Juan, el tener la fe verdadera conlleva amar al Señor Jesús. Y eso es lo diferente. Algunos creen en Jesús como Nicodemo lo creía que era un maestro, o que creían en Jesús porque hacía muchos milagros, pero Juan dice adicional que debe creer a Jesús como hijo de Dios, es que se le debe amar. Se debe amar a Jesús, se le debe amar al Señor. Ahora bien, antes de iniciar quisiera mostrar el mismo texto que leímos,
bajo el entendimiento del mismo Evangelio de Juan. Entonces, en estos versículos que hemos leído, del 19 al 21, en estos versículos vamos a encontrar que se repite 5 veces la palabra luz. Significa que el referente principal es centrado en luz, en esa palabra luz. Entonces, y uno se hace la pregunta, bueno, según el Evangelio de Juan, ¿a qué se refiere Juan con luz? Pues vayamos al mismo texto de Juan y miremos qué es lo que ha dicho Juan al respecto de lo que él entiende por luz. Y ya lo dijo en el capítulo 1, los versículos 4 al 9, ¿cierto? En el versículo 4, la luz es Cristo. La luz es el Señor Jesús. La luz específicamente es la vida de Cristo, su persona viviendo, su persona obrando, es Jesús. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, lo que yo hice para poder entender mejor estos versículos es que reemplacé la palabra luz de nuestros versículos 19 al 21 por la palabra, eh, el verbo, o más bien para que lo podamos entender mejor, por Cristo. Entonces, cuando voy a reemplazar la palabra luz por la palabra Cristo. Entonces, el texto quedaría así para que lo entendamos un poco mejor. No es que Juan lo diga diciendo incorrectamente, no, sino que es como la lectura va seguida, ¿cierto? Ha manejado unas ideas, ¿cierto? Al respecto de quién es Jesús. Es el verbo encarnado, es Dios, ¿sí? Es su vida. Entonces, por eso es que cuando hablamos de luz tenemos que remitirnos al primer capítulo. Entonces, queda así de la siguiente manera. Y esta es la condenación. Yo la reemplacé con la palabra Cristo. Que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a Cristo para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces así podemos entender muy bien la relevancia de la persona de Cristo. Ahora bien, hace 8 días hablando sobre el gran amor de Dios en su más alto grado, que el rechazo del amor de Dios en la persona de Cristo de por sí es un agravante en relación a otras personas impías y pecadoras que no estuvieron y escucharon durante la manifestación de la persona de Cristo y posteriormente en la predicación del Evangelio. Es un agravante. ¿Por qué? Porque Cristo fue enviado, el Verbo se encarnó en un tiempo específico de la historia humana. Y el rechazo a Cristo, ¿cierto? Es un agravante para la humanidad. Recordemos que cuando el Señor se presentó a los suyos no creyeron en él. Y él sí les dijo, ¿qué hay de ti, Corazín? Hablando de ciudades de Israel, donde la incredulidad era muy manifiesta. Hay de Corazín, hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón las obras que se hubieran hecho en vosotras, se hubieran hecho en ellas, hace tiempo se iban a arrepentir. Y habla de Sodoma y Gomorra. Y habla de que su juicio y su castigo vendría a ser peor. Desde que el Señor Jesús fue enviado, desde que sus enseñanzas son dichas o anunciadas, el juicio o la condenación es mucho peor para toda la humanidad. Esto no es cualquier cosa. Si vemos el amor de Dios en su más alto grado, es la gran ira de Dios en su más alto grado.
manifestada o que se manifestará. Si horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, en los que provocaron a tentación en el desierto, aún más horrenda cosa es caer en manos de un Dios de quien rechaza, o de un Dios de quien le rechaza, rechazando el Evangelio. Y esto es de temer en gran manera, muy en gran manera. Sabemos que el Señor Jesús revela a Dios, es quien vino de arriba, le dijo a Nicodemo, según lo hemos visto en el versículo 3 de este capítulo, el capítulo 3. Y lo consolador que fue hace 8 días al hablar sobre el gran amor de Dios en su más alto grado, reveló cuánto ama a Dios. Entonces, como les decía, también revela la condenación en su más alto grado. Y es el tema de la predicación. Entonces vamos a ver de los siguientes puntos al respecto de lo que hemos hablado. Primero, vamos a hablar de la condenación, versículo 19. Segundo, el porqué de la condenación, versículo 20. Y el versículo 21, como tercer punto, los que no son condenados. ¿Qué es la condenación? ¿Sí? ¿Por qué viene la condenación? Y los que no son condenados. Vamos a empezar primero. Vamos a meditar la condenación. Dice el texto. Y esta es la condenación. Y vamos a entenderlo como en el ajuste que hice yo, cambiándole la luz por el Señor Jesús. Y dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo. Jesús vino al mundo. El Verbo encarnado se hizo hombre y vino. Y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que hace Verbo encarnado, que hace Señor, que hace Jesús, porque sus obras eran más. Da una razón. Y dice, y esta es la condenación. Claramente lo dice, esta es la condenación. Hermanos, la condenación, esta palabra que para el creyente resulta con muy buenas razones aterradora, muchas veces no la entiende. Por lo que nos toca definirla, para poder hablar todos el mismo idioma. ¿Qué es la condenación? Esa palabra, definir esa palabra, condenación. La condenación no es la pena o castigo mismo. Es la reservación al castigo por una transgresión cometida. Legalmente es el veredicto de culpabilidad. Por ejemplo, en algunos países hay pena de muerte, ¿cierto? Y cuando la persona es sentenciada a pena de muerte, cuando le dicen, lo sentenciamos a pena de muerte y que su ejecución va a ser en año y medio, legalmente esa persona, mientras que se le declara con pena de muerte hasta que se ejecuta, legalmente es tenido como una persona muerta. Legalmente. No, no le ha quitado la vida, pero legalmente está muerto. Eso, eso es lo que es la condenación. En el Evangelio de Romanos, cuando se habla de que no hay justo ni aun uno, y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, significa que por los pecados y transgresiones todos los hombres están bajo condenación. No es que estén en peligro de condenación, sino que ya están ¿qué? Condenados. Y ese es el estado de la humanidad. Están muertos en delitos y pecados. Legalmente ante Dios están muertos. Estar bajo la condenación es de todo hombre por nacimiento, solo que todavía no se ha ejecutado la pena. Por lo, por lo que ya estando condenados, todos están muertos. Todos los hombres, naturalmente, estamos en delitos y pecados condenados. Esa es la condenación. Legalmente estamos, ya somos reos.
reo. Y esta es la definición de condenación. Para entender esa definición, ahora sí podemos mirar esto. En el versículo 19 del Evangelio, el Señor Jesús revela qué es la condenación. Y ojo, no significa que antes no estuvieran los hombres condenados, porque la ley los condenaba, ¿cierto? Y hablábamos de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en relación a lo que significa condenación. En el nuevo pacto es mucho más grave, porque son mejores cosas. No es que los hombres no estuvieran antes condenados, sino es un elemento que encierra la condenación, es decir, algo que muestra que esta persona está condenada. Hay una figura, ¿cierto?, que encierra todo. Es una figura literaria que se conoce como sinécdoque. La sinécdoque que se explica de la siguiente manera, como el todo por la parte y la parte por el todo. Lo que evidencia que una persona esté condenada es un elemento ahí que encierra todo, que encierra todo. Antes no existía, antes de la venida de Cristo no. Tenía que ser, pecó en esto, pecó en lo otro, pecó en lo otro, pecó en lo otro, pecó en esto, en esto, en esto y en esto. No, ahorita solamente es una cosa. Y puede ser el hombre más moralista como Nicodemo. Puede ser una persona que dice que sirve a Dios, o que tiene una relación con Dios, o que piensa en cosas espirituales. En esto radica la condenación, esa parte por el todo, ¿cierto? Ahí está. En nuestro caso, es una acción de los hombres que es tomado por todo, por el todo de los pecados, transgresiones, impiedades, que hacen que los hombres estén condenados ante Dios, que les hacen merecedores de la terrible ira de Dios. Es la parte que se le toma como el todo de justa muerte eterna. Bueno, ¿y cuál es esa acción? ¿Qué es esa acción? Dice el Señor Jesús, que Él vino al mundo enviado por el Padre para manifestar el gran amor de Dios por medio de sí mismo, del mismo Señor. Pero ¿qué pasó con los hombres? ¿Qué pasó con los hombres? Dice claramente que ellos amaron más las tinieblas que al Señor Jesús, que amaron más la oscuridad que al Señor Jesús, que amaron más los pecados que les hace merecer condenación, porque amaron más su oscuridad que al mismo Señor, el mismo Dios que se encarnó en la persona de Cristo. Es más, todos nosotros deberíamos amar a Dios porque Él es nuestro creador. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. La humanidad debería de saber todas estas cosas. Y de por sí, per se, merece amarlo o debe amarlo. Solamente por esa acción. Pero aparte de que es nuestro creador y que deberíamos amarle por crearnos, envió a su Hijo. Algo que revela más profundamente el amor de Dios. ¿Y qué hicieron los hombres? Cuando vino, no le creyeron, rechazaron el amor. Esta es la condenación. Entonces, quien cree en Jesús, ama a Jesús. Pablo le dice a algunos entre la iglesia de Corinto que quien no ame al Señor sea que maldito. Y ahí está. Este es el versículo. El que no ama a Jesús es un maldito por Dios. No está diciendo que no solamente crea en Él, no es que también debe amarle a Él para que no sea maldito. La fe verdadera ve a Cristo como el Señor,
el enviado de Dios que muere en la cruz, que es levantado para salvación, pero a su vez le ama. Y esa es la diferencia. Bueno, yo no sé, hablando de la serpiente de bronce que está en el contexto ahí. Si después de los judíos haber entrado, yo creo que sí, mirarían con especial atención el objeto que les salvó la vida, ¿cierto? Ya, uy, tengo gratitud cada vez que lo veo. Y hay un sentimiento, pero a diferencia aquí, Juan, es que se debe amar a Cristo. Porque si no se ama a Cristo, es un maldito. Pero amarlo en los términos de Dios, en los términos del Evangelio, el amor de uno que ha nacido de nuevo. Ahora bien, ¿acaso no dice la Escritura que una de las cosas que nos han sido dadas por dones, por medio del Espíritu Santo, es el amor? Por lo tanto, no es el amor humano a la persona de Cristo. Ese amor humano hacia la persona de Cristo le maldice. Ah, es que yo amo tanto a Chuchito, a Jesucito, o al Señor de los milagros. Y no es a Jesús, no. Dice claramente el apóstol Pablo que quien no amare a Jesús, pero de una manera como Dios lo pide, como se revela, de un corazón nacido de nuevo para amarle, es un maldito. Y esa es la condenación. La condenación es no amar a Cristo. Eso lo dice claramente aquí el texto. Anatema, la palabra que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:22, cuando dice el que no ama a Cristo, es anatema, sea anatema. Significa consagrado a Dios para la destrucción por medio del fuego. Eso en el Antiguo Testamento. Una ciudad consagrada al anatema significa una ciudad ya bajo el juicio del anatema, que solamente tenía que venir el pueblo a ejecutar un juicio de Dios, que tenía que quemarlo todo sin dejar vivo a nadie, pasarlo todo por el fuego. A nadie, no tenía que quedarse con nada, ni un alfiler de esa ciudad. Así está el mundo. Nosotros somos Jericó. Cuando Josué iba a entrar a conquistar, le dijo, conságrale al anatema. ¿Por qué? Porque esa es la idea de lo que es el mundo hoy, al rechazar al Señor Jesús. Está maldito. No solamente por la ley, sino por el rechazo. Eso, por el todo, su rechazo a Cristo. Podrán ser moralistas, podrán ser éticos, podrán decir, yo creo que Jesús fue un buen maestro. No, es- está maldito, está maldito. Entonces eso se aplica a los impíos que, y se debe amar a Cristo para ser salvos. Porque alguien puede creer, como les decía, en Jesús, pero no amarle. Creen que Jesús es un buen obrador de milagros, pero no amarle. En los términos del Señor. Nosotros vemos que en el mundo es así. El mundo dice amar a Cristo, pero no lo ama. No toman en cuenta su obra, ridiculizan su nombre. Como creyentes podemos equivocarnos y pensar que el mundo merece ser condenado por las tres guerras mundiales, por la falta de amor al prójimo que se ve todos los días en los noticieros. Merece ser condenado por su materialismo excesivo, porque quebrantan la ley de Dios diariamente. Y ciertamente, pero esas son las consecuencias de algo que lo resume y une todo. El mundo no ama al Señor Jesús. No lo ama. Todo es cuestión de amor. Miremos, porque dice, porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, ¿cierto? Pero en el versículo 19 dice, los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, así respondieron al amor de Dios.
Menospreciaron el gran amor de Dios, no amando a Cristo porque amaban muchísimo su oscuridad o a sí mismos, que es lo mismo. ¿Y qué es oscuridad? Todo amor que le quita el amor por Cristo. Según Juan, estos versículos de Juan. Es todo lo que le quita el amor por Cristo, es oscuridad para Dios. ¿Cuántas tinieblas entonces muchas veces tenemos nosotros? ¿No? Porque nos falta amar en muchas áreas de nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Y ojo, noten, dice, porque sus obras eran malas, es decir, obras de amor por la oscuridad y las tinieblas. Las obras de ellos amaban más la oscuridad, es decir, amaban tanto sus pecados que lo que eh, demostraban las cosas que ellos hacían, ¿cierto? Siendo a los que vino, a los suyos, a un pueblo especial que decía temer a Dios. Y a pesar de eso, sí, amaban su manera de concebir las cosas y no como Dios las proponía en la persona de Cristo. Y ahora, también eso tiene que ver algo con el contexto. Miremos, Nicodemo fue de noche o en la oscuridad, ¿cierto? En la oscuridad, en las tinieblas, para que nadie lo notara, a ver al Señor Jesús. ¿Y por qué él había ido de noche? Claramente lo dice el Evangelio más adelante. Porque temía que fuese visto por los demás. Es decir, porque de alguna manera, al estar presente delante del Señor Jesús, era en contra de su reputación frente a los otros principales del pueblo. Aunque él creía de esa manera en el Señor Jesús. Y fue uno de los pocos que se le acercó al Señor Jesús confesando algo de él. De alguna manera, con un amor, digámoslo así, eh, o un sentir que le hizo acercarse a él. Sin embargo, lo hizo de noche, en la oscuridad. Y ustedes notan que tiene que ver también algo con las cosas que le está diciendo el Señor Jesús, con las cosas que Nicodemo sabe que está haciendo. Claro que sí. Entonces, lo que le dice el Señor es una declaración categórica para Nicodemo y para esos hombres como él, que aman más su reputación que al Señor Jesús. Aman más uy, qué pena que me vean, no sé, ya entrando a la iglesia y que me vean mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Es este tipo de personas. No, uno no puede decir que no aman al Señor Jesús, pero uno no lo puede amar en secreto o en la oscuridad o en las tinieblas. Cristo vino al mundo y su manera de amar a Dios, ¿quién? De Cristo a Dios. La manera de amar Cristo al prójimo, porque también se refiere con luz a la vida que Cristo manifestó, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo vivió de esa manera, eh, cuando dijo las cosas que dijo, que enseñó, todas esas cosas les condenaban, porque Jesús demostraba un amor genuino para con Dios, un amor genuino para con los hombres, porque la ley de Dios se resume en esas dos cosas, en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese aspecto Jesús, como él no quebrantó la ley, lo demostraba de una manera perfecta. Él sí amó al Señor Dios, él sí amó a su hermano, a su prójimo. Y las cosas que hizo por el pueblo y por sus enemigos, porque también había personas que el Señor no se fiaba, pero de alguna manera manifestaba un querer hacia ellos. Denunciaba, denuncia la manera en cómo los fariseos y los religiosos amaban a Dios. Cómo denunciaba la manera en cómo ellos amaban a sus prójimos. Y por denunciar eso, ¿cierto? Las tinieblas que hicieron, lo aborrecieron, porque denunciaba el pecado de ellos mismos. Cuando la luz se manifiesta,
Ahí sí se nota qué clase de luz proyecto yo. Mis luz resultaron ser tinieblas. Y la luz de estos hombres resultaron ser tinieblas. Y por eso la aborrecí. Entonces, eso fue lo que sucedió. Sus palabras les condenaba, es decir, les denunciaba que estaban lejos de amarle, lejos de amar a su prójimo, aunque eran personas como pueblo diferente a otras naciones, porque tenían su palabra, tenían sus leyes, tenían sus profetas, y a pesar de eso, no le amaban. Entonces, Nicodemo están teniendo muchas cosas al respecto. Esta acción resume y es parte de todo, de su justa condenación de todos los hombres, de toda la humanidad. Nicodemo debía amar al Señor Jesús. Esa noche salió con esa idea, diciendo, me habló quién es él, cuál es su propósito, de dónde fue enviado, me habló de que tenía que ser levantado, pero me habló de que tenía que amarle. Tenía que amarle más de las cosas como yo creo yo que estoy manifestando su amor, que es ir de noche a verlo. Debía creer en él, por lo tanto debería amarle a él para entrar en el reino de los cielos. Entrar de noche de alguna forma era un tipo de esa oscuridad. Ese tipo de amor no es el amor con que se debe amar a Cristo. Ese tipo de amor es denunciado por el Señor como amar a las tinieblas. El amor que ama a Cristo es el amor de un nuevo corazón, de uno que ha nacido de nuevo. No amar a Cristo encierra toda la condenación de un Dios santo y justo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por el versículo 19 notamos que es el hombre, no Dios, que se condena a sí mismo. El hombre se puso allí, se puso Adán allí, en esa condición. Y nosotros nos ponemos en esa condición. Y mucha gente le echa la culpa a Adán. Pero Adán no tenía la luz que tenemos nosotros. Así que no nos echemos, claro, tiene responsabilidad grandísima sobre nuestra inclinación y nuestra condición. Pero noten que Jesús vino y nosotros amamos estar más así que volver a Dios en el estado antes de la caída por culpa de nuestros pecados. ¿Qué es más grave? Nosotros no debemos echarle la culpa a Adán. Echémonos la culpa a nosotros mismos, que nuestros pecados nos condenan. Cuando Adán pecó, condenó, pero me condenan mis pecados y mi rechazo a Cristo, y el mundo debe saber eso, el rechazo a Cristo es el que lo condena, a pesar de que Adán haya cometido lo que haya hecho y nos haya inclinado como raza a muerte. Nosotros mismos al rechazar a Cristo. Y la humanidad debe saber eso. Entonces, el impío ama su pecado, ama sus tinieblas, y no sabe otra cosa sino amar las tinieblas. Y ojalá que deseara amar a Cristo y que Cristo le pudiese amar y que el impío ame más a Cristo que su pecado. Y lo puede hacer si siente el llamado de Dios a que ame a Cristo. Porque su muerte y su cruz son argumentos para amar a Cristo, para amar. Y si no se ama a Cristo, todo es condenación. Sus buenas obras, su moralidad, su ética, todo es condenación. Si sus obras son malas, son contrarias a Dios y siente rechazo a la vida de Cristo, a las enseñanzas de Cristo, es debido a que ama las tinieblas. Solo necesita eso para saber
que se está condenado, que no se ama a Cristo. Segundo, el porqué de la condenación. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, que es algo contrario a amar, ¿cierto? Aborrece a Cristo y no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Este versículo tiene esa palabra aborrecer. Y bíblicamente hablando, esta palabra, como les acabo de decir, es un antónimo o lo contrario de amar. En Romanos 9:13 dice lo siguiente: a Jacob, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, donde muestra claramente que lo contrario de amar es aborrecer, es sentimiento contrario. En donde podemos continuar con el pensamiento sobre esta figura que hemos hablado como sinécdoque de la condenación, que no es amar al Señor Jesús con el corazón de uno que ha nacido de nuevo. Y noten el paralelismo de contraste que hace el Señor Jesús, que refuerza la idea del porqué de la condenación. El que hace u obra mal no ama a Cristo y no va donde Cristo. Eso es lo que está diciendo. El que, el que obra mal, ¿cierto? El que está condenado no va a donde el Señor Jesús. Es este verbo que dice venir a Cristo, ¿sí? Del versículo 20, es de consecuencia, es una consecuencia, me explico. No va porque es el resultado de no amar a Cristo. Porque toda persona que ama a Cristo va a Cristo, la persona que no ama, pues no va a Cristo. Sencillísimo. Entonces, ¿por qué? No va a Cristo, ya que Cristo hace algo con esa persona que va a donde él. ¿Qué hace Cristo? Dice el texto que le reprende sus obras. Le reprende. Es parte de Cristo hacer eso. Reprender sus tinieblas. Imagínense una luz que quiere cohabitar con las tinieblas, pues sería algo loco, ¿no? Pero por eso no sucede así con el Señor. Si alguien va a Cristo, le va a reprender sus obras o su pecado, sus tinieblas. Entonces, ahí está. Es una consecuencia. Entonces, le denuncia a Cristo como un obrador de iniquidad, de hacer las cosas sin Dios, sin nada de él. En resumen, le reprende de no amarle por medio de sus obras. Ahora bien, la condenación es por las obras malas de los hombres, obras que son el resultado del aborrecer o no amar a Cristo. Si una persona va donde Cristo para que sean examinadas esas obras, resultado de su amor a las tinieblas, pues el Señor le reprendería. Lo más lógico. Si ustedes, mis hermanos, pueden fijarse que el Evangelio de Juan está haciendo una relación entre la condenación y la reprensión de Cristo. Hace una relación, condenación con la reprensión de Cristo. En donde condenación es porque el pecador no quiere ser reprendido por Cristo, porque no le ve como objeto del amor de Dios por él, sino el objeto de su reprensión, y teniendo esa idea en la mente, no ama al Señor Jesús, porque para él es un objeto de reprensión y no de amor. Entonces, y claro, cuando tiene adicional que ama su pecado, pues el resultado es su rechazo a Cristo, su condenación. Algo es cierto, y es que la vida de Cristo reprende de pecado, su bondad reprende, reprende reprende la manera en que los hombres hacen bondades unos a otros, porque no lo hacen sin el amor de Él. Denuncia su adoración al Padre
reprende y denuncia la adoración humana, su entrega a la voluntad divina, reprende y denuncia la entrega nuestra a la voluntad de Dios, reprende, como les decía, el amor al prójimo, reprende y denuncia nuestro amor fraterno. Y si tuviéramos a Cristo entre nosotros, empezando por mí, su vida de él, la vida de él, lo que manifiesta, su forma de obrar, su piedad en las cosas que yo debo hacer, reprende y denuncia lo que hago y lo que haces tú también. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas carecemos, o nos hacen falta en hacerlas en amor por Él, como Él los hace o las hizo por amor a su Padre. Por amor al Padre, Cristo fue enviado y se humilló. Vivió de tal manera por amor a su Padre. Por amor a su Padre fue a la cruz a sufrir tremendo dolor, tremenda agonía, por salvarnos por amor a su Padre. Y, y Jesús denuncia nuestro amor al Padre cuando Él ama a su Padre. Y las tinieblas nuestras quieren rechazar. Pero sin embargo, a pesar de eso, aquí está la diferencia de un condenado y un nacido de nuevo. En un impío, reprobo, contumaz, es que todo Cristo le denuncia y por ello le odia. La cruz de Cristo le denuncia que es un vil pecador, pues quien muere es mejor que él. La cruz viene a ser el elemento de juicio de condenación presente, pues no atendiendo al llamado de la cruz, le denuncia que no tiene parte con Dios, habiendo previsto Dios un medio para tener parte con él. Le denuncia que ama su pecado más que lo que hizo Cristo en la cruz, ¿cierto? Le denuncia que no le importa la encarnación de Cristo, de hecho, de que la segunda persona de la Trinidad se haya humillado de esa forma. No le importa. Resulta que es más importante otras cosas para atender del día que el hecho de considerar la cruz. Le denuncia toda la vida de Cristo en cada aspecto para él. Esa vida es una puya constante, es un aguijón constante. Anuncio de su maldad. Y por eso le detesta aún más. Por eso hay gente que aborrece la religión cristiana por eso. Porque es una puya contra su vida. No es por ideologías ni pensamientos, no simplemente porque le puya su mal obrar. Se le dice que la idea de Cristo y sus perfecciones pueden ser suyas, sus méritos logrados como propios, pero dice no. Es mejor para él el fruto de la mentira, el disfrute de sus fornicaciones y sentirse un triunfador en el engaño. Toda la vida de Cristo le denuncia y la condenación en la que está y le vaticina también la vida de Cristo, le vaticina el horror de caer en el castigo de un Dios airado eternamente. Porque si eso Cristo o Dios hizo con el Señor Jesús, eso lo hará mismo con un pecador que no crea en él. Porque Él nos sustituyó. Y si no creemos sustitución, pues vengan todas esa ira y condenación de Dios. Eternas. Y eso es lo que también la cruz le anuncia. Le anuncia que un día, no Cristo, sino Él, va a llevar todo el dolor de su pecado, como llevó Cristo el dolor por los suyos, ya que no quiere creer en él. Pero lo que resume todo del por qué la condenación para aquella persona es que aborrece a Cristo, paga el amor de Dios en Cristo con aborrecimiento a Cristo. Y cuando eso ocurre, ¿acaso no creen que debe merecer el castigo de Dios? Y si nos fijamos bien, este versículo no habla de una persona mundana, ignorante de que hay un Señor Jesús y un Evangelio.
No habla de una persona que no ha sido alcanzada y sabemos que está condenada. No tiene ese conocimiento que hace que se tome parte, una parte por su todo. Aunque en estos días yo creo que existen pocas personas que no han oído hablar del nombre del Señor Jesús. Este versículo es para casi todas las personas del mundo, los que tienen referencia del Señor Jesús. Por lo tanto, solo hay unos poquitos no alcanzados en relación con toda la población mundial. Hay muchos en el mundo que entran en esa catalogación de todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo. ¿Cuántos aborrecedores de Cristo piensan que aman a Cristo? ¿Cuántos mundanos entre la población mundial que se cree cristiana leen el versículo 20 de la siguiente manera? Todo aquel que hace lo malo ama a Cristo y viene a Cristo y sus obras son aprobadas. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo a su confesión de fe y en su creer en Cristo, en su amor por Cristo. Por lo menos si no lo leen así, lo confiesan en la práctica que así son. Y sin embargo, este versículo nos dice una verdad para el que hace lo malo. Dicha verdad es lo que hace el Señor, le reprende. Bueno, si en los tiempos en el que estaba Nicodemo y el Señor Jesús, las obras de los incrédulos del pueblo de Israel eran denunciadas y reprendidas por las obras del Señor Jesús y su vida, siendo las del Señor Jesús luz y las buenas obras de los fariseos y escribas y todo hombre en Israel tinieblas. Hoy en día, ¿cómo son reprendidas por el Señor Jesús a quienes no le aman y dicen ser parte de la iglesia? ¿Cómo el Señor lo reprende? Bueno, el Señor le reprende hoy por medio de la predicación de las Escrituras, por medio de las obras de amor para Cristo de los verdaderos creyentes. Muchos no van a la iglesia diciendo ser cristianos. El interrogante, ¿cuánto aman a Cristo? ¿Cierto? Pudieron. Y no van a la iglesia porque saben que la palabra les va a sermonear. Uy, no me gusta porque es una sermoneadera. Y claro, dice, sola ley, sola ley. Pero no una palabra de consuelo. ¿Cómo va a haber una palabra de consuelo cuando está en pecado? Arrepiéntase. El consuelo es precisamente la predicación de arrepentimiento. Es una idea otra. Y sin embargo dicen que aman al Señor. Con todo y decir que la iglesia es el lugar donde vemos a encontrarnos con Cristo, en que sí, en que vamos a Él, y sin embargo no van para que sus obras no sean reprendidas. No quieren ser parte de una iglesia para que su vida, falta de evidencias de amor por Cristo, no sea reprendida. Si hay creyentes con gusto al pecado o con su pecado, evitando el evangelio, evitando el sermón, evitando la insidia de otro creyente que le pregunta para saber qué le pasa. Entonces, no yendo a la iglesia y evitando la pregunta, es porque no quiere que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Y el mismo Señor les desmiente su amor por Él. Le dice, usted me dice amarme, pero no me ama, le aborrece y está en condenación. Tercer y último punto, mis hermanos, los no condenados. Pero hay algo contrario, hay algo que es todo lo contrario. Más el que practica la verdad viene a Cristo para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta persona de aquí, por lo que hemos leído anteriormente, debe ser un creyente. Debe ser un creyente. Porque nadie practica la verdad. Según todo el sistema de la teología bíblica, no hay justo ni uno. Pero lo es alguien que ha creído en Cristo. Indudablemente el Señor le habla a Nicodemo hacia referencia de un hombre
de entre todos todo aquel que en él cree, del versículo 16. De uno que ama al Señor Jesús, un amor de un corazón por un nuevo nacimiento. Uno que obra la luz o la vida de Cristo, pues dice, más el que practica la verdad. Entonces ahí está, es un creyente. Ese hombre o mujer es un contraste con aquellos que amaron más las tinieblas que a Cristo, por consiguiente sus obras eran malas. Entonces este versículo es referido a un creyente. Y quiero resaltar los siguientes de los versículos que se predican. El gran amor de Dios en la persona de Cristo para salvación es por la fe. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hemos dicho que Juan, en su particularidad de ser apóstol del amor, entiende que creer en la persona de Cristo está el amar a Cristo, ¿cierto? Por lo que una persona salva es una persona que ama al Señor Jesús profundamente. Alguien que dice creer en Cristo pero que no le ame no tiene la fe salvífica. Bien, si tomamos nuestro tercer versículo o tercer punto y tomamos nota de las palabras que hablan sobre hacer en los que el hacer o lo que practican, los que no creen y en los que sí creen, notamos lo siguiente. En el versículo 19 tenemos sus obras eran malas. En el versículo 20 tenemos de lo que hacen hacerlo mal y obras reprendidas. Y en el versículo 21 tenemos practicar y obras hechas en Dios. ¿Se notan? Habla de obras, de hacer. El amor a las tinieblas hace que uno obre y el amor hacia la luz hace que uno obre. Uno no puede decir amo al Señor sin obrar. Y uno tampoco puede decir no, eh, me gusta el mundo, y claro, porque obra cosas que de mundanos, ¿sí? Entonces aquí se obras hechas en Dios, de versículo 21. ¿Acaso, la pregunta es, ¿uno, ¿uno es salvo de la condenación por la fe y no por las obras? Esa es la pregunta. Es verdad que uno es salvo por la fe en Cristo, pero esa fe, dice Juan, obra, y las obras es la evidencia de la fe, o para Juan, de su amor. Mire, yo voy a ser claro aquí. Para Juan, si le preguntamos a la pregunta, ¿qué es fe para Juan? Juan dirá, fe es amar a Cristo. Todas las cosas que hagan por fe, si son fe, son cosas que deben hacerlas por amor a Cristo. Ese es el resumen de Juan. La teología de Juan es muy sencilla, pero muy difícil, porque se necesita de Cristo para hacerlas. Se necesita de amarlo a Él, más que a uno mismo. Bueno, el Señor Jesús nos enseña que la fe del nacido es una fe que ama a Cristo, le ama, y que si hay amor por Cristo, entonces hay obras y prácticas de un amor por Jesucristo. Alguien no le puede decir a Cristo que le ama, pero su vida no tiene evidencias de dicho amor. Y eso es para todos los que nos decimos ser cristianos o creyentes. Sería como Dios denunciando al pueblo de Israel que les decía, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón no me honra. El mal de la época es decir, a Dios, te amo. Es el mal. Decir a Dios, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Cristo? Ese es el mal. Porque el mal es que lo decimos, pero no va acompañado con nuestras obras. Ese es el mal. Y eso ocurre en toda relación y especialmente en los discípulos con el Señor Jesús. Existe un contraste entre el actuar de la persona del versículo 20 y el actuar de la persona del versículo 21. El actuar de las personas del versículo 20 es de los que rechazan a Cristo y el actuar del versículo 21 son de los que han ido a Cristo. En desamor por Cristo, muy amantes del pecado,
El condenado no va a donde Cristo para ser reprendido. En cambio, el que practica la verdad va a donde Cristo, es decir, el creyente, la persona que ama al Señor Jesús. Si va, así vaya con cosas de tinieblas en su corazón, y va así porque él necesita ser reprendido. Está muy bien, no es que sea perfecto, es que a pesar de su pecado va a Cristo, así le reprende, porque sabe que su reprensión es salvación para él. Aquella persona que anda en la verdad es una persona discípula. Y a pesar de andar como anda, con sus errores y sus defectos, siempre se va a presentar ante Cristo, porque le ama. Sabe que sus obras no están definiendo el amor que debe tener por él. Pero a pesar de eso, se presenta ante Cristo. ¿Y sabe lo que hace Cristo? Le reprende también. Pero Él está ahí. Él está ahí. Porque nosotros venimos cada 8 días a escuchar la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios nos reprende. Porque ¿a quién iremos? Porque le amamos. Y esa es la diferencia de uno que ha nacido. No es que no sea perfecto o que no haya que alumbrar escondites recógnitos de su vida. No, sino que ama tanto a Cristo, pero no ama tanto sus tinieblas como para anular. A pesar de eso, va donde Él. Esa es la vida del discípulo. Esa es la vida nuestra. ¿Cuánto nos falta amar al Señor? Muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Pero a pesar de eso, vamos ante Él confesando nuestro poco amor por Él y pidiéndonos que nos ayude, ya que Él es el que por medio de Él obra de vida tal en nosotros que podamos demostrar el amor con su vida. Enséñanos a amar, no solamente es enséñanos a orar, enséñanos Jesús a amar, enséñanos a amarte, enséñanos a amar a tu Padre, enséñanos a amar tu ley, enséñanos a amar tu vida, enséñanos a amar una vida para Dios. Esa es la debería ser. Y esa es la diferencia, ¿sí? Juan es el ejemplo de ello. Juan antes de conocer profundamente el amor de Dios, él una vez lo mandaron a predicar junto con su hermano en una ciudad, no lo atendieron, llegó todo bravo del Señor, Señor, esta ciudad no oramos para que caiga fuego y los destruya. Y el Señor dijo, no, fue reprendido. Y ese Boanerges llegó a ser el apóstol del amor gracias a la reprensión del Señor. Nosotros necesitamos ser reprendidos, somos Boanerges. Nos falta manifestar más amor por Jesucristo, manifestar más el carácter de Él, su amor para con el prójimo, su amor para con Dios. Nos falta muchísimo, pero esa reprensión es necesaria. Nosotros vamos ante Cristo, no porque ya somos luz con Él, no, es porque carecemos de luz. Y Él es el único que nos puede dar de su vida para hacer luz también. Nosotros somos luz en el Señor. En el Señor. En Él. Por medio, gracias a su reprensión. Porque somos discípulos. Y damos gracias a Dios por esa vida. Dice el texto. Mas el que practica la verdad viene a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué ir a Cristo si no, ¿por qué no ir a Cristo si no practicamos la verdad? Vayamos a donde Él. Esa es la diferencia de un nacido de nuevo. Va. La respuesta es que muchas veces la verdad, según el texto, nos lleva a Cristo. Ahora bien, ¿cómo traducimos eso en términos del amor? Sería lo siguiente.
El que ama a Cristo y procura ese amor por Cristo va a Cristo. ¿Por qué? Porque le necesita, necesita que le dé vida, le muestre al Cristo examinar su obrar, en qué obras suyas le hace falta el amor por él. Pues es Cristo que manifiesta que esas obras sean hechas en Dios. Es Cristo. ¿Cómo sé que mis obras sean hechas en Dios? Pues necesito ir acercarme a Cristo para que me reprenda. Son obras en las que está presente el amor por Jesucristo. Las obras hechas en Dios son obras en amor por Cristo y Pablo afirma lo mismo en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 16, en donde se dijo que el que no ama al Señor Jesús sea maldito. Y anteriormente ha dicho, dice, todas vuestras obras sean hechas en amor. Antes de decir ese versículo, él dice, antes de decir, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, antecitos de ese versículo dice, todas vuestras obras sean hechas en amor. Y esta es la condenación, no manifestar un amor por Cristo. Que el Señor nos ayude. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos de la condenación de mano del amor por Jesucristo, amor el cual le debemos tener. Que podamos nosotros, Señor, entender que en verdad el que no ama al Señor Jesús está maldito. Y no queremos vivir bajo maldición, odiamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a amarle más y profundamente. Oramos, Señor, no tanto por preocuparnos por nuestro estado eterno, ya lo sabemos, que más bien el punto de preocupación nuestra sea si amamos a Cristo y que lo evidenciemos en nuestro obrar. En verdad, no en palabras, sino en hechos. Ayúdanos a amarle. Ayúdanos a demostrar el amor en nuestras obras, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en lo que queremos. A pesar del costo, porque el que ama a Cristo le ama a pesar del costo o de las circunstancias que le traen el amar. Ayúdanos a tener una vida de discípulos, Señor, que sean luz en el Señor. Cristo Jesús. Amén.